del núcleo humano. Y como pueden ver, no es algo precisamente condensado, no es algo que esté cerrado en su totalidad. Se pueden ver eso significa, y eso es gracias a la conformación estructural geométrica de la unión, de la interacción, lípido-proteína hace un nucleótido que forma estas estructuras y que finalmente permite el procesamiento del RNA ribosomal, al menos como tarea principal del nucleótido. Y si se dan cuenta en la presentación anterior, en esta, pueden ver esas estructuras de tipo anillo en el panel D de la figura de abajo, que son características en la formación de estos biocondensados. Y nosotros en algún momento de nuestro trabajo encontramos estas mismas estructuras. Y pueden ver la figura, precisamente se trata de unas células GIDA que fueron transferidas con el gen de la fibrilina para que se sobreexpresaran y facultadas a GFP se puedan ver con microscopía confocal. Y pueden ver que en el centro de estas estructuras hay un punto rojo que detalla la acumulación de fosfoinosícleos, principalmente de fosfatidina, el 4,5 bisfosfato, que es una molécula de carácter lipídico que se encuentra en el núcleo y que se encuentra también en el núcleo y cuyas funciones aún no se conocen del todo, ¿no? Entonces, nosotros nos llamó la atención que haciendo un zoom de estas imágenes de SIM, de Structured Illuminated Microscopy, tienen precisamente este tipo de estructuras, es decir, el lípido en el centro coordina la formación de las estructuras geométricas y finalmente la condensación del núcleo, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención desde un principio que encontrásemos este tipo de estructuras en el nucleolo. Y esas estructuras también son similares a otros eventos que ocurren dentro del núcleo y del núcleo, principalmente la transcripción y la modificación de los RNA. Entonces, estas estructuras se van repitiendo en diferentes eventos o diferentes tareas que el organelo biocondensado tiene que cumplir. Es decir, que esas estructuras, en un principio de tipo anillo, van creando los espacios de nucleación para la formación del biocondensado y después del desarrollo de la función. Y bueno, ¿cómo se mantienen? Esa es la principal forma de explicar el mantenimiento de la vida. Como es un evento que ocurre dentro de la célula, sugiere que no es un proceso que no consume energía, ¿no? Al contrario, es un evento que por estar dentro de la célula requiere energía que empieza de forma termodinámica, de forma espontánea, pero que durante el proceso de formación requiere consumir energía, de tal manera que se mantenga el biocondensado, que se mantenga, que se pueda funcionar en algunos eventos, que se pueda disociar en algunos eventos como en el ciclo celular, y un sinfín de tareas, ¿no? Y eso se explica precisamente por dos características relacionadas con las proteínas que las contienen y con las otras moléculas que las contienen. Entonces, la primera de ellas es que los dominios intrínsecamente desordenados de estas proteínas que están inmersas en el biocondensado guían la separación. Y las regiones de interacción con ácidos nucleicos, casi siempre con ARN, permiten la admisibilidad, que es el principio de separación de este tipo de biocondensados, ¿no? De tal manera que se puedan crear estas estructuras multifásicas o de tipo gota que parecieran charcos o aceites inmersos en un contexto celular y que diferentes tensiones superficiales permiten que esta estructura aparezca en el núcleo, que es el mayor de los ejemplos. Y de hecho vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, en el transcurso del trabajo, nos llamó la atención catalogar diferentes maquinarias presentes en el núcleo. La primera de ellas es la más grande, la maquinaria de la transcripción de la polimerasa. Y revisando las secuencias y con la ayuda de un software en línea, nos dimos cuenta de que existen regiones intrínsecamente desordenadas, es decir, que la combinación de aminoácidos que contienen estas subunidades y la misma subunidad más grande de la polimerasa contiene regiones intrínsecamente desordenadas. Y otras maquinarias asociadas al nucleolo, como las ribonucleopartículas de HACA y las ribonucleopartículas de caja CD, también contienen esas regiones intrínsecamente desordenadas.
Estas dos maquinarias, las que están en la parte inferior de la presentación, cumplen dos tareas importantes. La primera de ellas es la de pseudofidelidad, las diferentes posiciones en el ARN ribosomal, y la segunda es la de metilar diferentes posiciones también en el RNA ribosomal. Y resulta ser que diferentes regiones intrínsecamente desordenadas están enriquecidas en cierto tipo de aminoácidos, ¿no? A nosotros nos llamó la que contiene repeticiones ricas en lisinas y argininas, que es el dominio, un dominio conocido como el dominio GAR, y que también se encuentra en otras proteínas, y una proteína muy particular que se llama fibrillarina, que es la con la que estuvimos trabajando directamente. En todo el set de proteínas que se encuentran en el proteoma de las células humanas, pudimos encontrar diferentes proteínas que tienen esa misma repetición rica en argininas y lisinas. Y nos preguntábamos si tenía alguna función en particular, y ya más adelante en la presentación nos platicaremos. Todo esto pues, nos haría pensar de que el nucleolo es una estructura en estricto dinámico, de tal manera que cumple diferentes funciones. La primera de ellas es la transcripción del RNA ribosomal. Ya el hecho de transcribir el RNA ribosomal sugiere un enorme gasto científico, un enorme gasto energético, el procesamiento del mismo, el ensamble de las subunidades ribosomales y en el último periodo pues, ha sido catalogado estrictamente como un organelo sin membrana. Hay diferencias entre este tipo de estructuras, entre células animales, células vegetales, entre células de diferentes especies, pero la principal característica es que están segmentados por dominios. Los tres dominios más característicos del nucleolo son el centro fibrilar denso y el componente granular. Cada una de estas regiones delimitadas únicamente por la separación líquido-líquido están enriquecidas en tres proteínas diferentes. Por ejemplo, en el centro fibrilar, que es donde ocurre la transcripción del RNA ribosomal, se encuentra toda la maquinaria de la transcripción. En el centro fibrilar denso se encuentra el procesamiento y la modificación de residuos específicos del RNA ribosomal, donde confluyen las proteínas asociadas a las ribonucleopartículas HACA y las ribonucleopartículas del tipo CB, ¿no? Donde se encuentra también principalmente fibrilar. Y en el componente granular se encuentra B23, que es una de las proteínas ya que confluyen en el ensamble de las proteínas ribosomales y el RNA ribosomal, y después se exporta hacia ¿no? Perdón. Y pues bueno, una de las funciones, una de las tareas más importantes ha sido visualizar de alguna forma este tipo de eventos. La estrategia más común es utilizar microscopía confocal y microscopía de alta resolución para delimitar a través de elementos fosforescentes la presencia de estos biocondensados. Y pues la biogénesis ribosomal es una tarea bastante demandante energéticamente hablando, ya que se requieren al menos 100 proteínas accesorias más de 100 componentes de tipo ribonucleopartículo, con pequeños RNAs asociados a su vez, que existen también entre 60 y 80 proteínas asociadas a los ribosomas, y todavía aún así existen exo y endonucleasas que van regulando la digestión de los RNAs. En el panel inferior, con una A mayúscula bastante grande, pueden ver esta micrografía de un clásico evento de transcripción de los RNAs ribosomales, conocidos como los árboles de Navidad. Es como un pino donde los extremos más alejados del RNA, del DNA ribosomal, están siendo transcritos de manera simultánea y también modificados de manera simultánea por diferentes maquinarias. Y es un proceso, pues, precisamente acoplado. El procesamiento ya en sí que implica el corte y la digestión de los RNA ribosomales incluye un buen número de enzimas y exoenzimas, que en su mayoría han sido catalogadas hasta el 2014-2015 por diferentes procesos bioquímicos, casi siempre detallados de forma experimental. Y bueno, nos vamos a ir centrando un poco más en un evento característico de la modificación de los RNA ribosomales que tiene que ver con la mutilación del mismo. Los RNA ribosomales,
para que sean completamente fieles a la traducción, necesitan una serie de marcas asociadas a los RNAs ribosomales, casi siempre pseudouridilaciones y metilaciones. Vamos a ir olvidando un poquito más de la metilación, que es el área de trabajo. Y precisamente estas modificaciones que están en un ribosoma funcional están directamente relacionadas con su fidelidad, es decir, que también traducen, que también crean las siguientes proteínas o el set de proteínas que en un organismo o una célula necesitan particular. De tal manera o de tal forma que existen condiciones genéticas asociadas a metilaciones aberrantes que suceden en los RNAs humanos y que no permiten una traducción fiel de las proteínas, ¿no? Creando diferentes complicaciones médicas y clínicas a un lado. Entonces, la metilación está llevada a cabo por una proteína que se conoce como fibrilalina, que está en el componente fibrilar denso del nucleolo, y que al menos en un ribosoma funcional se requieren 106 modificaciones de este carácter. Metilaciones que ocurren a lo largo del RNA ribosomal maduro y ensamblado en las proteínas ribosomadas. Tienen una estructura muy característica, estos complejos asociados a la metilación, porque no son necesariamente independientes, es decir, que la enzima necesita también de un complejo, necesita de una estructura o de un andamiaje proteico, y que la guía de un RNA pequeño, precisamente para cumplir la metilación sitoespecífica del mismo. Estos RNAs pequeños tienen una característica muy particular, tienen estas denominadas cajas CD, que a lo largo de su estructura permiten la complementariedad entre ella misma, quedándose entre ella misma y guiando por complementación de bases la metilación sitoespecífica. Hay también asociadas a estos RNAs pequeños otras muchas tareas, entre ellas la de regular diferentes splicing alternativos que suceden dentro de los genes, pero nos vamos a ir centrando precisamente en la función que cumplen precisamente la de guiar la metilación sitoespecífica de los RNAs ribosomal. Y hablando un poco de fibrilalina, es una de estas enzimas conservada en diferentes organismos, la mayoría, que tiene la función de metilar el RNA ribosomal. Es una proteína relativamente pequeña, una masa aproximada de 34 o 38 kilodaltones, y también se ha descrito otro tipo de eventos en los que funciona como una metiltransferasa, como la metilación de la histona H2A, la producción de la glutamina 105. Es una proteína modular, aquí quiero apuntar con esto, que está compuesta por diferentes dominios. Tiene el dominio metiltransferasa hacia el C-terminal, y el dominio N-terminal contiene una región rica en argininas y glicinas, una región conocida como BSO, cuya función no ha sido descrita del todo. Y dentro del dominio metiltransferasa también está presente una región de unión a ácidos nucleicos, a ARN, y una región en el C-terminal para la formación de estas alfa-Helis. Por ahí pueden ver en el panel B el solapamiento de diferentes proteínas de diferentes organismos, y que en plantas también existen incluso 3 copias de este. Y el rol de esta proteína en la producción de RNA ribosomal es bastante importante. Tanto es así que van desde el proceso de la traducción y de la transcripción hasta el procesamiento y la modificación de los RNA ribosomales. Y por último, en el tope de la presentación se puede ver que también regula la modificación o las marcas epigenéticas que pueden regular la transcripción en sí del RNA ribosomal. En nuestro laboratorio hemos estado trabajando un poco con esta proteína y también asociar la interacción que ocurre con diferentes fosfolipídidos, que en varios años han sido una especie de misterio. ¿Por qué se encuentran fosfolipídidos confluyendo en el núcleo, en el nucleolo? ¿Cuál es la tarea que cumplen? Y resulta ser que mediante ensayos de pull-down y estos ensayos de FATCO se han dado diferentes reportes en los que sugieren que diferentes proteínas asociadas a los biocondensados tienen la facultad de interactuar con los. Y nos llamó mucho la atención que fibrilalina puede interactuar de manera
in vitro con el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, que es el acrónimo del FIB2, y que normalmente se encuentran en la periferia o en la cercanía del proceso de la transcripción y el procesamiento de los RNA. Y por ejemplo, en el panel B pueden observar estos ensayos de Fat Blood, donde son dos fosfonosídeos, fosfatidilinositol 4-fosfato y fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Pueden ver en la parte inferior de ese panel a VF, que es el Upstream Binding Factor de la polimerasa, a fibrillarina, al dominio pH de la proteína OSH1 y a una proteína que se conoce como IM5, cuya interacción con fosfonosídeos no se conoce, porque no está descrita. Entonces, Upstream Binding Factor, VFP y fibrillarina interactúan con fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, mientras que el dominio pH de OSH1 interactúa con fosfatidilinositol 4-bisfosfato. Entonces, hay proteínas en todo el contexto celular que reconocen un grupo particular de lípidos, dependiente de las señales o de los motivos que se encuentran dentro de las mismas. Entonces, nos llamaba mucho la atención esto y queríamos delimitar cuáles son las regiones también que contiene fibrillarina que facilitan la interacción con fosfinos. Y resulta ser que en el laboratorio hemos estado trabajando o trabajamos una parte de clonación y de expresión y purificación de estas proteínas. En el panel A pueden ver a dos de las copias del gen de fibrillarina en la dosis italiana y pueden ver un patrón distinto de interacción con fosfonosídeos. Esos ensayos con lípidos fijados en una membrana nitrocelulosa o PNF y se trabajan de la misma forma, de una forma similar como si fueran un western. Entonces, para un lado, para fibrillarina 1, para el gen de la fibrillarina 1 y la fibrillarina 2, se pueden ver diferencias notorias en cuanto a la interacción entre la proteína en particular y diferentes fosfonosídeos. Y también para la fibrillarina humana. Casi siempre hay diferentes patrones de interacción y esta figura nos permitió crear diferentes estrategias para el análisis de la misma con diferentes fosfonosídeos. Ya había hablado un poquito sobre esto, tenía que ver precisamente con la modificación que fibrillarina lleva a cabo durante la metilación de la histona H2A en la posición de la glutamina 105. ¿No? Y esto es un esbozo más de la función o de las muchas funciones que diferentes proteínas que están inmersas en los biocondensados tienen que cumplir, de manera que muchas de las funciones catalíticas asociadas a los biocondensados son promiscuas, es decir, sirven para una función dentro del contexto en el cual están inmersos, pero también pueden ser orientadas a funcionar en otros procesos, tal vez no de todo similares. Entonces, durante el proceso del trabajo, describimos una función precisamente interesante de fibrillarina de plantas, de la fibrillarina italiana, y es que la fibrillarina, el gen de la fibrillarina 2 tiene la función de ser una ribonucleasa. Entonces, una ribonucleasa es una enzima capaz de definir ARN como tal, es decir, cumple una función muy particular de forjar el ARN. Nos llamó la atención porque para nosotros era contradictorio que una enzima que se encargara precisamente del procesamiento del RNA ribosomal corte el RNA ribosomal durante un proceso en particular. Y la razón que a nosotros nos llamaba la atención en ese momento es porque dos aparentes funciones contradictorias confluyen en la misma enzima. Y bueno, por ahí pueden ver en el panel B diferentes cantidades de proteína del gen de la fibrillarina 1 y de la fibrillarina 2, que si mientras aumentamos la concentración vemos una degradación del RNA ribosomal. En el panel C pueden ver que hay ciertos factores que modulan la función de degradar ARN, como la presencia del calcio, que es conocida como un cofactor de las ribonucleasas. Y en el panel D se puede ver la función atribuida precisamente a este dominio rico en argininas y glicinas, que pueden ver en el carril 13-4 de la figura D. Pueden ver que ahí se encuentran dos concentraciones distintas del dominio GAP, una vez después de haber sido expresado y purificado, y eso nos observa la digestión del ácido nucleico. Entonces, aparentemente es una digestión aleatoria.
pero nosotros creemos o tenemos la creencia de que no es del todo aleatorio, ¿no? Es decir, que hasta la fecha, hasta 2020, no se había descrito una enzima, un complejo enzimático que regule el corte que sucede a un principio de la transcripción del RNA ribosomal. Es decir, que hay un punto muy crucial durante el procesamiento y el corte, sobre todo, que existe en el RNA ribosomal, que no ha sido descrito por una máquina enzimática. Entonces, fibrelina y muchos otros estudios, después de los primeros en los que se abate la transcripción, siempre el componente que resulta más evidente, que resulta más abundante, es aquel componente que contiene la fibrilina. Entonces, nosotros no llegamos al punto de describir la función particular de corte, pero sí atribuimos la función de cortar el RNA ribosomal en un momento particular de la transcripción del RNA ribosomal. Entonces, durante este trabajo estudiamos el mecanismo de la actividad ribonucleasa de fibrilina humana. La tarea más fundamental, o una de las tareas fundamentales, es la expresión y la purificación de la misma. Un trabajo bastante largo. Primero consistimos en diferentes trabajos de purificación, dobles purificaciones por actividad, por exclusión molecular, por diferentes estrategias, ¿no? Con eso pudimos determinar que la proteína se expresaba y teníamos una expresión relativamente buena y una purificación también para la utilización de los ensayos de y bueno, la describimos de esta forma. Encontramos el punto óptimo para la digestión, es decir, que puede cortar incluso hasta 2 nanogramos de microgramos de RNA ribosomal, siempre y cuando usemos una cantidad entre 1 a 4 nanogramos de proteína purificada, es decir, se requiere poca proteína para apreciar el corte. Y que también hay diferentes factores que influyen en la actividad, que tienen que ver con la temperatura, como en el caso del panel B, en el que pues, encontramos que la temperatura óptima de digestión es 37 grados, que la presencia de diferentes compuestos en los buffers de actividad mitigan o aumentan la capacidad enzimática y que también el tiempo influye. De tal manera que nuestros ensayos, una vez sabiendo todo esto, se llevaban a cabo a 37 grados, entre 35 y 45 minutos, y que no necesitábamos añadir algunos componentes en la reacción. Entonces, la razón de esto es que queríamos también probar cuál es la influencia de los fosfoinosídeos durante el proceso de corte. Es decir, que si los fosfoinosídeos que también se encuentran en el núcleo del nucleo cumplen una función durante el proceso de cortar ácido nucleico. Y resulta ser que tuvimos lo siguiente. Una vez expresada y purificada fibrilina, al poner en la reacción de digestión o los ensayos enzimáticos de digestión de ácidos nucleicos de RNA ribosomal, hay diferentes fosfoinosídeos que regulan esa función. Sobre todo fosfatidinoinositol 3,4-fosfato, bisfosfato, 3,5-bisfosfato, 4,5-bisfosfato, perdón, 3,4,5-bisfosfato, que inhiben esa función, la de cortar ácidos nucleicos, la de cortar RNA. Y la razón precisamente nos llama a pensar un poquito más de cuáles son las funciones interesantes de las regiones desordenadas, porque nosotros descubrimos que si no las poseen, que si no poseen esa región desordenada, no. Entonces, la interacción con fosfoinosídeos regula la actividad y pueden ver, por ejemplo, en el carril 2, que en ausencia de fosfoinosídeos, el RNA se corta en su totalidad. Pero con los carriles 3 y 4, que son fosfoinosídeos monofosfato, la actividad se ve disminuida, es decir, como que es una población de RNA ribosomal es cortada, pero otra no. Y en el carril 5 y 6 y 8, toda la actividad ribonucleasa de fibrina se abate por completo. El caso interesante es fosfatidinoinositol 4,5-bisfosfato, para ese grupo de fosfoinosídeos que tienen al menos 2 o 3 grupos fosfato en su estructura. Entonces, fosfatidinoinositol 4,5-bisfosfato se sugiere, como su nombre lo indica, en las posiciones 4 y 5 son las donde se encuentran los grupos fosfato, es decir, una leve variación en la ubicación de los grupos fosfato mitiga o cambia la actividad de la enzima. Y bueno, probamos con diferentes
los diferentes tipos de ARN, lo que pueden ver aquí son ácidos nucleicos, bueno, son ARN preprocesado, es decir, que no ha sido por completo procesado para hacer un RNA ribosomal maduro. Y disminuimos las cantidades en nanogramos de fibrilina humana para saber si existe una relación entre la presencia de fosfatidilinositol 5-fosfato con la actividad ribonucleasa de fibrilina. Lo que podemos observar es que en una concentración en una cantidad de 0.25 nanogramos hay un incremento de la actividad, pero después en cantidades superiores a 0.25 no encontramos algo característico con la presencia del fosfoinositio. Entonces, haciendo estos ensayos de extracción nuclear y precipitando RNA asociado a lípidos, quisimos hacer un ensayo de ribonucleasa también, describiendo que estos pre-RNA ribosomales pueden ser cortados de forma diferente en diferentes contextos conteniendo diferentes fosfoinositios. Lo que podemos ver en la figura son dos cantidades diferentes, son 1 y 2 nanogramos de fibrilina en las reacciones de digestión con diferentes fosfoinositios. Lo que podemos ver, esta es una figura muy clásica del trabajo, que son diferentes patrones en el corte cuando utilizamos una concentración mayor de fibrilina. Con un nanogramo no vemos degradación, pero con 2 nanogramos podemos observar la degradación y un patrón en el corte de los mismos, que pueden ver un proceso de bandeo en las digestiones. Y bueno, contrastamos de forma homogénea estos experimentos, de tal manera que en el panel A cortamos RNA ribosomal y por el otro, en la misma figura, también cortamos RNA del pellet nuclear, es decir, que las dos poblaciones de RNA son cortadas de forma diferente, como se puede ver en el patrón de bandeo de la figura, durante el proceso de ribonucleasa, del ensayo de ribonucleasa. Y que diferentes cantidades, diferentes concentraciones de fosfoinositios pueden regular la degradación. Sobre todo, el contraste está en el RNA ribosomal, en el panel A y en el panel B. Es el mismo ensayo con diferentes cantidades de fosfoinositios. Pueden ver un corte total en el carril 2 de la figura A y pueden ver un corte parcial en la figura B del panel. Bueno, lo tercero que queríamos demostrar, que queríamos probar, es que existe esta actividad ribonucleasa en el contexto de las ribonucleopartículas. Recordamos un poco, fibrilina forma parte de estos complejos ribonucleoproteicos, en los cuales están contenidas diferentes proteínas y ácidos nucleicos, casi siempre un RNA guía. La pregunta era, ¿la capacidad de degradación de fibrilina aún se contiene o está presente en este contexto molecular? Y resulta ser que sí. En el laboratorio trabajamos con la expresión y la purificación de este complejo de ADN recombinante y la expresión recombinante, de tal forma que teníamos los dos complejos en el panel A, el complejo con la fibrilina en su versión completa, es decir, que va desde el aminoácido 1 hasta el 321, y en la figura que está a un lado precisamente es el complejo que también contiene la fibrilina, pero que no contiene el dominio GAP, el dominio rico en glicina definida, porque previamente ya habíamos descrito la actividad ribonucleasa dependiente del GAP. Entonces, ambos complejos que están compuestos por la NOP58, NOP56, la proteína 15.5K y fibrilina forman el complejo, pero además están asociados a RNAs. Entonces, en el panel B contrastamos la actividad ribonucleasa de ambos complejos y nos dimos cuenta que el complejo que contiene a la fibrilina con el dominio GAP es la que posee la actividad catalítica. Y por otra parte, la actividad ribonucleasa en este caso es inhibida en presencia del fosfatidilinositol 4,5. Y bueno, una de las cosas interesantes de estas proteínas es que las regiones intrínsecamente desordenadas están directamente relacionadas con la interacción a los fosfolitos. Por ahí pueden ver en el panel A la descripción de una imagen de
de la estructura lineal de fibrillarina, y dos posiciones importantes dentro del dominio GAR, que son la lisina 34 y la arginina 45 y la arginina 34, que son dos de los aminoácidos que se conservan en la región rica en argininas y glicinas. Entonces, mutando ambas argininas o galaninas, nos dimos cuenta que también se favorecen otro tipo de interacciones con otros fosfolinotídeos, de manera que estas mutaciones o estos aminoácidos sin mutar permiten o incrementan un tiempo de residencia de la proteína fibrillarina en el núcleo. Y por ahí pueden ver en el panel C, después en esta gráfica de difusión, coeficiente de difusión, que fibrillarina wild type, es decir, sin ninguna mutación, tiene un tiempo de residencia mucho mayor que aquellas proteínas que tienen mutadas la arginina 34 o la arginina 45. Estas regiones desordenadas, como les platicaba, están en otras proteínas también relacionadas con repeticiones ricas en argininas y glicinas. Por ahí está DAR1, que es una proteína asociada al procesamiento de los RNAs mensajeros, a un receptor autoinmune que se encuentra en la membrana plasmática, pero que también presenta una región rica en argininas y glicinas, a LMS14, que es una proteína asociada a los gránulos de estrés, componen o condensan RNAs mensajeros para evitar su traducción. Y bueno, pues eso es un vistazo de otras proteínas, ¿no? Nucleolina, que es una de las proteínas también asociadas al nucleolo. Y la pregunta de esta figura era saber si los dominios GAR, o los dominios ricos en argininas y glicinas de otras proteínas que las contienen, también tienen la función de cortar. Y resulta ser que hay diferentes patrones, ¿no? En el panel D, en la figura, en la línea 3, pueden ver un testigo de RNasa A, que es una enzima que va a degradar toda la molécula de RNA, carril completamente limpio. En el panel, en el carril 4, pueden ver al dominio GAR de fibrillarina solita, cortando de una forma parcial de RNA ribosomal. Al dominio GAR de la proteína LMS14, que corta también de una forma muy particular de RNA ribosomal. Al dominio GAR de la proteína GAR1, que también tiene otro patrón, ¿no? Y resulta ser que estos dominios intrínsecamente desordenados están contenidos en otras proteínas que no son estrictamente posean repeticiones ricas en argininas y glicinas. Hay otros aminoácidos como las prolinas, las lisinas y otro tipo de aminoácidos casi siempre polares que regulan diferentes funciones, pero que no presentan la función de cortar RNA. TGB1 es una proteína viral que usamos en el laboratorio que tiene una región desordenada, pero que no tiene los mismos aminoácidos que fibrillarina, es rica en prolinas y lisinas, y que no tiene la función de cortar. En el carril 7 se ve intacto el RNA, y pueden ver los testigos en el panel 2 y 8. Y bueno, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones del trabajo? Precisamente fue que fibrillarina de humanos posee actividad ribonucleasa, que está influenciada por la presencia de fosfoinosídeos y que la capacidad de degradar RNA es dependiente del sustrato y la presencia de fosfoinosídeos. Que al igual que el dominio GAR de la fibrillarina de plantas, el dominio GAR de fibrillarina también posee precisamente la función de ribonucleasa, y que hay otras proteínas como LMS14, GAR1, que tienen también dominios ricos en argininas y glicinas, presentan actividad ribonucleasa. Esta actividad ribonucleasa está contenida en el contexto de la ribonucleopartícula y que las estructuras de tipo anillo y la participación de lípidos son vitales para el mantenimiento de las estructuras, subestructuras nucleolares. No me queda más que agradecerles a ustedes por su atención, y también, pues, precisamente es un momento para agradecer a las instituciones con las que hoy estoy trabajando, ¿no? Actualmente soy becario postdoctoral de la GAPA y la Facultad de Ciencias de la UNAM, y estoy trabajando con el doctor Carlos Rojas, el doctor Mario Martínez y la doctora Reina Gil, que anteriormente ya habíamos platicado sobre el trabajo actual que se realiza en el laboratorio, la descripción de contaminantes emergentes asociadas al mangular y las comunidades microbianas de la costa del Río. Y si tienen alguna pregunta, con gusto disponible para.
Muchas gracias. Se va pasando el micrófono, pero todo se ve para. Sí, se queda aprendiendo mejor. Vas aprendiendo. Pues comenzamos con las preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, pues, de la parte energética y de termodinámica, ¿qué tanto se sabe pues, de todos estos procesos que hay a desarrollar? ¿No? Para desarrollar. Bueno, la teoría de la separación líquido-líquido está precisamente orientada a eventos físicos meramente. De hecho, la adaptación del proceso de separación líquido-líquido es una adaptación de la teoría al mundo de la biología. De manera que el inicio de la formación de los complejos biocondensados es espontáneo, justo como un evento termodinámico natural en física. Eso es seguro. Pero que llega un punto en el que la formación de los biocondensados necesariamente necesita energía para mantenerlos, para hacer las funciones o para realizar las funciones. Pero la teoría de la separación líquido-líquido no termina de explicar un evento en biología de este tipo, de esta naturaleza. Porque al final no es un proceso que no requiera de energía, es decir, requiere mucha energía durante el proceso de la formación y las funciones que llevan a cabo estos organismos que ahora sí se conocen como tal. Pero hay un evento que se conoce como nucleación, que es la formación de las estructuras de tipo anillo, que van creando los contornos o que van creando los inicios de la formación de los biocondensados. La teoría de la separación líquido-líquido únicamente explica la formación del mismo, pero no explica el mantenimiento, no explica la función común. Pero es seguro que en los últimos 2 o 3 años anteriores esas teorías han sido refinadas un poquito de tal manera que se pueden incluir diferentes niveles de aproximaciones termodinámicas, biofísicas, incluso de carácter biológico que explican la formación de los mismos. Obviamente es un área relativamente, cuya información es relativamente escasa. Entonces hay mucho trabajo de fondo, hay biocondensados a los que se atribuyen diferentes condiciones clínicas como el cáncer, por ejemplo. Un biocondensado de forma natural en alguna célula sana debe ser casi perfectamente esférica. Pero en condiciones como el cáncer, condiciones como el Parkinson o el Alzheimer, diferentes biocondensados tienen una estructura errada, es decir, que parecieran, no tienen una estructura esférica definida. Entonces, también, como son motivo de investigación clínica, también hay una parte muy importante biofísica que se encarga de distribuirlos en cuanto a tamaño de partícula, tamaño de poro, las condiciones espontáneas que permiten la formación de los mismos. Y la parte bioquímica en sí se encarga de describir las funciones energéticas que son requeridas para mantener el organismo. Bueno, yo tengo una duda. Entonces, los fosfolípidos son fosfolípidos, porque tienen los ácidos grasos, el célulose y el inositol, tienen los fosfatos, ¿no? Entonces, los fosfatos son los que inactivan la actividad ribonucleasa. En algunos casos sí, en el caso que yo presenté, inactivan la función de degradar. Y es porque anteriormente habíamos descrito que la función de interactuar con lípidos está alineada o está restringida al dominio rico en la química sintética. Entonces, hay un momento en el que su ADN es más afín a una molécula en particular, pero que también esa afinidad está regulada por otro tipo de eventos que suceden en el contexto de la molécula de fibrina, porque hay modificaciones posttraduccionales que suceden durante el proceso de ciclo celular, por ejemplo, en el que se desambla el nucleólogo. Entonces, la célula tiene que dividirse en un momento particular del ciclo celular y el núcleo se separa, se segrega en dos, o se segregan en muchos pedazos.
Entonces, las modificaciones traduccionales, post-traduccionales que ocurren en fibrilarina durante el proceso de ciclo celular permiten la selección de la molécula a la cual va a ser aplicada. Al menos la descripción de la actividad nuclear para el contexto en el que lo hicimos y la forma en la que hicimos, pareciera que inhibe la actividad nuclear, pareciera que no hay una forma, no hay una restricción o una especificidad en la interacción de fibrilarina, fosfolipídido y ARN. Sí, bueno, está viendo, pensando en este caso, es que el dominio ovario tiene una actividad enzimática. Entonces, hay la arginina, como tiene la carga positiva, imagino que se une con la parte de los fosfatos que está negativa. Así es, de hecho, interacción electrostática, ¿no? De hecho, sí, eso es una de las vertientes de la teoría de separaciones líquido-líquido, en el que las interacciones electrostáticas provenientes multivalentes de las proteínas y otras moléculas permiten la promiscuidad entre las interacciones. Entonces, casi siempre las interacciones son electrostáticas, ¿no? De tipo electrostático, positivo o negativo. Entonces, no puede ser tan espontáneo en biología. En un término biológico tal vez sí, así tiene que ser. Pero en biología la interacción electrostática también está regulada, requiere energía, requiere modificaciones que puedan ocurrir dentro de las proteínas para hacerlas específicas. Y una duda también, en la parte de las modificaciones funcionales que se dan en la fibrilarina, ¿son de tipo, por ejemplo, de fosforilación? ¿Cuáles son las modificaciones? Ahí sí no tengo una respuesta segura y menos confiable, pero la generalidad es que no solo ocurren fosforilaciones en el núcleo. La fibrilarina es una de esas proteínas que ha sido caracterizada por muchas cuestiones, casi siempre por una cosa de esclerosis. Y resulta ser que fibrilarina tiene varias marcas que nos traducen a ella. Una de ellas es la fosforilación, pero también fibrilarina necesita de ventilaciones en su secuencia para ser completamente funcional o para restringir su relación. Entonces, recuerdo con algún deje de que no exactamente, que fibrilarina sí tiene modificaciones en el nuclear, pero no son precisamente las fosforilaciones las que regulan la actividad en ese contexto. No sé si me salga un poco del tema, ¿no? Pero en medicina hay una entidad neurológica que se denomina síndrome X, donde se encuentra la epidemia y la colesterolemia asociada con obesidad y también la diabetes mellitus. Me imagino que debe estar muy relacionado estos desórdenes de proteínas a la presentación junto con la producción de insulina a nivel de glándulas renales y de páncreas, ¿no? Pero, digamos, habrá alguna relación, no más cercana para esa que... Para ser franco, desconozco si eventos como la diabetes o la obesidad estén restringidos o estén modificados o influenciados por proteínas intrínsecamente desordenadas. Pero yo recuerdo en alguna ocasión haber estado leyendo sobre eso, que tenía que ver precisamente con la insulina. La insulina es una proteína que como estimógeno es una proteína larga, ¿no? Para ser funcional necesita ser segmentada de forma de así. Y resulta ser que la versión útil de la proteína no tiene una estructura conservada, no tiene una estructura como tal conservada. Pero hasta ahí es donde puedo abundar como tal. No sé con certeza si condiciones metabólicas como tal están directamente relacionadas con la formación de bicondensados y con la presencia del desorden de proteína. Lo que sí está bien caracterizado y lo que sí está no bien caracterizado, pero sí está avanzando cuando se da la caracterización, es que con condiciones neurogenéticas y neurodegenerativas son las que principalmente crean o requieren proteínas desordenadas para hacer precisamente la condición clínica. ¿Puedo preguntar?
Una duda, en la parte de las secuencias, digamos, de las aminoácidos, las proteínas que están físicamente desordenadas, ¿tienen una preferencia por aminoácidos alifáticos? Sí, tiene una preferencia por las mismas. Ahí hay cajas. Son motivos o cajas, les conocen. Y son repeticiones que van ocurriendo a lo largo de todas estas secuencias. Y no se sabe con certeza de dónde provienen estas regiones o estas cajas asociadas a las regiones desordenadas. Hay cajas que se pueden encontrar en proteínas virales como TGR1. De hecho, estas cajas se conocen como cajas priónicas, es decir, que vienen de secuencias de ARN o de DNA que van brincando de lo mismo. Entonces son regiones crípticas, porque codifican siempre una misma cajita, que puede ser GAA, GRA, GRR, y así lo van repitiendo. Pero hay otras repeticiones como PL, son varias repeticiones que conforman el desorden. Entonces no se restringe a un grupo particular de proteínas, se pueden encontrar en proteínas humanas, en proteínas de xenófobos, proteínas de miles de especies. De hecho, una de las funciones, una de las cosas que llamaba mucho la atención es que hace poco se detalló, ustedes sabrán bien que las bacterias no tienen los organelos como tal. Sin embargo, toda la periferia que contiene al DNA bacteriano tiene una similitud estructural y funcional al núcleo de las células eucarióticas. Es decir, que la función de organización de los biocondensados está presente en organismos anteriores, de manera que no es aberrante pensar que la función de la separación líquido-líquido y la formación de los biocondensados sea un evento exclusivo para las células eucarióticas, únicamente por ser organismos superiores. Entonces, en organismos superiores como las bacterias, suceden eventos de separación líquido-líquido que regulan la formación y las diferentes tareas que ocurren dentro de una célula bacteriana. Es un reporte del 2021 que detalla que los biocondensados en bacterias también existen y que cumplen otras funciones. Y estas proteínas bacterianas también poseen repeticiones crípticas o de carácter que van creando el contexto molecular que permite la separación. ¿Dicen priónicas? Sí, cajas priónicas. Como las que forman esta cuestión de las placas beta-amiloides. Ahí no sé, no conozco ese. Las betas-priones son estas que tienen que ver con una desordenación de la estructura terciaria, por ejemplo, las proteínas, que se hace que se pleguen como en forma de placas. Y esto dicen placas beta-amiloides que se encuentran en muchas enfermedades, como Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, pero central, ¿no? Me da mucha atención que digas que sí, le hacían así por el origen, pero pues la función precisamente estaba orientada a otras condiciones. De hecho, el desorden, las formaciones de condensados alternantes están más descritas en cáncer y en condiciones neurodegenerativas. Padrísimo el tema. Sí. Yo sabía que los estudiantes en Sicilia se regresaban. No sabía, pero como está muy padre, Francisco. Entonces, ¿hay que ver las preguntas? Sí, ¿qué preguntas? Ya pregunté. Pero no hay. Ok. Entonces, pues, damos por concluido la sección de preguntas y pues agradecemos otra vez a Francisco por su participación. Muchísimas gracias por el tema. Sí. Pues, damos por concluido, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.